Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por estar de nuestra parte, por estar guiándonos, sosteniéndonos, llevándonos a un nuevo nivel de vida, Papi Dios. Hoy traigo delante de ti a cada oyente y te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias por tu palabra, que es una lámpara encendida en nuestras vidas. Te doy gracias, Papi Dios, porque eres el que nos sostienes, nos levantas y nos llevas a cumplir tus propósitos. Te doy gracias, Espíritu de Dios, por estar con nosotros todo el tiempo. Hoy bendigo a cada persona que nos escucha y oro, Papi Dios, que puedan tener sanidad, que puedan tener libertad, que puedan tener provisión. Papi Dios, que sean hombres y mujeres rectos delante de ti. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un nuevo estudio, vamos a meditar en el Salmo 73. Vamos a ver lo que el Espíritu de Dios nos habla en este Salmo 73. Y yo espero que sea de bendición para tu vida, así como lo es para mí, aprendiendo algo nuevo. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que vámonos hasta el Salmo 73 y oír lo que el Espíritu de Dios nos está hablando a través de este salmo. Y qué interesante, la verdad, esta palabra. El salmo es de Asafat, un salmo diferente. Vamos a ver la vida de Asafat en este salmo. Vamos a oír lo que él estaba viviendo en ese tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con nuestras vidas cuando tenemos algunas dificultades o tribulaciones? Pero sabiendo que Dios no nos deja y no nos desampara. Asafat declara la bondad de Dios aún en momentos difíciles durante la prosperidad del malvado. Vamos a ver cómo los malvados prosperan y de repente nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Y como que nos cansamos de la situación en la que vivimos y queremos que las cosas se vean diferentes y muchas de las veces nos queremos parecer a ellos. Este salmo está un poquito larguito, así que lo voy a leer, no voy a tomar tantos versículos para checar, para revisar, pero sí quiero que pongamos atención en cada uno de ellos. Y si nosotros los escuchamos y nos encontramos en esa condición, tal vez necesitamos hacer lo que este salmo nos está diciendo. Vámonos a ver el Salmo 73 y lo vamos a leer. Y luego meditamos algunos versículos, porque la verdad es que estos versículos son bastante buenos. Dice, empezando desde el verso 1, dice, en verdad, Dios es bueno con Israel, con los corazones puros. Y bueno, me la voy a ir pausando porque quisiera leerlo todo junto, pero en algunas cosas quiero hacer enfoques. Dice, en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Y esto me impresiona porque hace una cierta afirmación que bueno, como que de repente no sé si nosotros estamos viendo de la misma manera que Dios mira. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, pero dice algo bien específico. Dios es bueno. Déjame cambiar porque estaba queriendo leerle en otro capítulo de otra versión. Dice, qué bueno es Dios. Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Quería que miráramos estas dos versiones por las diferencias que dice una y otra. Tradición, lenguaje actual. En esa traducción nos dice, y con la gente sincera. Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Y en la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice, en verdad,
Dios es bueno con Israel. Ya aquí como que nos lleva a una parte más especificada. Dice con Israel o con su gente, con su pueblo, pero en la otra dice con la gente, con cualquier persona, con cualquier, no hace especificaciones, sino que dice con la gente. Vamos a ver en la Reina Valera cómo nos pone en la Reina Valera la bondad de Dios. Dios es bueno, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, o sea, buenos con Israel. Y vemos aquí que el enfoque de Azafat es el pueblo de Israel. Y en la traducción lenguaje actual como que lo amplía un poquito. Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Agrega la gente sincera. Y en la nueva traducción viviente dice con los de corazón puro. En la Reina Valera nos dice para con los limpios de corazón. Hace una énfasis en dónde es que Dios muestra sus bondades con el corazón puro, con los de limpio corazón y también dice con los de corazón sincero. O sea, Dios es bueno. La bondad de Dios se va a manifestar con aquellos que tienen un corazón sincero. Ahora, ¿tú o yo podemos ver ese corazón sincero? ¿Podemos juzgar el corazón sincero? Yo pienso que nadie puede ver muy dentro del corazón. El único que puede ver la sinceridad del corazón es Dios. En el Salmo 2:6 dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. He puesto Dios. Dios es el que pone, Dios es el que da. Así que el pueblo de Israel es el único, es aquel que busca a Dios de todo corazón. En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de ti. Como que la bondad y el corazón limpio y el corazón puro vienen directamente provocados de parte de Dios. Renueva en mí un espíritu fiel dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La pregunta es, ¿cómo Dios va a crear en mí? O si solamente depende de que Dios sea el que haga o el que provoque en mí esa integridad, esa fidelidad, ese corazón puro. ¿Es de parte de Dios? O sea, puedo decir, si yo no soy puro, si yo no soy limpio, ¿Dios tiene la culpa? En Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Bueno, Santiago nos abre un poquito el panorama de cómo es que Dios puede producir en nosotros un corazón limpio, un corazón fiel, un corazón íntegro. Clama a mí y yo te voy a responder. Búscame y me hallarás. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, o sea, lavarse las manos está, para mi punto de vista, nos está hablando de que vayamos, observemos nuestras vidas y quitemos aquello que nos está estorbando para caminar un camino más recto delante de Dios. El que esté limpio, límpiese más. Y el que está sucio, ensúciese más. O sea, despojarnos de todo peso, de todo pecado. Y Colosenses nos habla y nos dice que nos vistamos del nuevo hombre. O sea, quiere decir que la pureza del corazón puro, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos facilita el camino para mantenernos en esa lealtad y en esa pureza. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Cuando dice que nos acercamos, que nosotros dice que vamos a dar fruto. Y esos frutos
que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, solamente es cuando estamos en Él. Y cuando nos acercamos y estamos en Él es que podemos producir. Entonces aquí dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Entonces el corazón puro es aquel corazón que se acerca a Dios. Aquel corazón que busca purificarse y ser una persona leal, que no está dividido su corazón entre Dios y el mundo, entre Dios y lo que lo rodea. Ahora, viendo esta situación, vamos a seguir leyendo en el verso 2 del Salmo 73, verso 2, dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. O sea, que entonces el corazón de Azafat estaba dividido. No estaba de alguna manera, no estaba viendo al autor y el consumador de su fe. De alguna manera él ya no se estaba lavando las manos ni purificando su corazón. La purificación del corazón es diario. No quiere decir que no tienes problemas, no quiere decir que no vas a tener dificultades. Yo quiero que quede esto claro. Todos los días tenemos algo que tenemos que trabajar en nuestro corazón y en nuestras vidas. No es que ya así como obra de magia, que a veces pensamos que porque estamos cerquitas de Dios todo tiene que cambiar. No. Quiero decirte que puede ser que estés cerquitas de Dios. Buscas a Dios, oras todos los días, clamas a Dios, buscas a Dios. Y que entre más buscamos a Dios, más encontramos que hay algo nuevo que tenemos que cambiar en nuestro corazón. Por eso en Juan capítulo 15, que dice que cuando empezamos a producir frutos, a dar fruto, Dios poda las ramas para que den más fruto. Todos los días, mientras nos acercamos a Dios, vamos a encontrar cosas que necesitan ser podadas, áreas de nuestras vidas que necesitan ser removidas. Lávense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida. O sea, si nosotros no tenemos esa lealtad de mantener nuestro corazón delante de Dios, puede ser que perdamos. Azafat dijo, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Casi pierdo. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Cuántas veces nosotros damos pasos en la vida que si no tenemos esa precaución, puede nuestro pie resbalar y caer? Salmo 17:5 dice, mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte. Mis pasos permanecieron en tu camino, o sea, mantén tus pasos en el camino de Dios. Asegúrate de que tus pasos estén en el camino de Dios, no vacilando. No vaciles, no vacilemos en seguirlo a Él. Porque si vacilamos, entonces nuestro equilibrio en Dios está mal. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y en el Salmo 38:16 dice, dije en oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, ni que se regodeen en mi caída. No permitas que el enemigo se burle mientras yo te estoy buscando, mientras que de repente, o sea, yo veo tus bondades, veo que eres bueno con Dios. Para aquellos que te buscan, en otras palabras, para aquellos que tienen un corazón puro. Y luego dice en el Salmo 94:18, clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostiene. Solamente el amor inagotable de Dios es que nos puede sostener. Ahora, casi me resbalé. No te preocupes si en el momento estás pasando por situaciones difíciles. Preocúpate si no las ves. Preocúpate si no las pones en la balanza para que tú veas y puedas equilibrarte en el temor de Dios, en la búsqueda de Dios.
Fíjense por qué. ¿Por qué es que casi cayó su pie? Fíjense, en Azafat esta fue la razón. Dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y este es el asunto, que cuando nosotros quitamos nuestra mirada del autor y el consumador de nuestra fe, cosas pueden suceder. Porque vemos a fulano, a sutano hacer y prosperar, y nosotros parece que no, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. O sea, tú haces y haces y haces y parece como que no hiciste nada. Santiago 4:5 dice, ¿qué creen ustedes que quiere decir la escritura cuando afirma que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? ¿Qué creen ustedes que quiere decir? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué creen ustedes que quiere decir? Que Dios nos envidia o nos... En otra versión nos dice, Dios nos anhela. Dios nos anhela. O sea, Dios quiere que tu mirada esté puesta en Él y solamente en Él. Proverbios 3:31 dice, no envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. O sea, no las mires. No mires lo próspero que está ahí, por ejemplo, de repente tenemos una gran necesidad y volteamos y hacemos cuentas, ¿no? Yo estuve con Dios, yo no hice aquello por esto, yo no tengo esto, pero si hubiera trabajado más en lugar de haber estado metido en la iglesia, tuviera esto, tuviera aquello, ¿no? Como el pueblo de Israel cuando volteó y empezó a mirar la prosperidad para ellos, la prosperidad que tenían cuando comían cebollas y ajos. Teníamos mucho que comer y ahora estamos bajo el sol en el desierto, donde no miramos la provisión. Pero Dios siempre está con nosotros. Les puso sombra, les puso luz para que caminaran y todo tenían, no tenían que hacer mucho, pero ellos se miraban más prósperos donde estaban. Y muchas veces nosotros nos miramos más prósperos en donde estábamos, en la condición vieja, en la forma de vivir de antes. Proverbios 24:1 dice, no envidies a la gente malvada ni desees su compañía. ¿Cuántas de las veces creemos que nuestro mejor amigo y la mejor compañía que tenemos es aquellos que están prosperando porque salen a pasear, porque gastan dineral y tienen las tarjetas, porque no nos dicen, ¿verdad? Que sus tarjetas están al tope y que se están ahorcando con las deudas que tienen, pero se ven prósperos, porque los vemos con una sonrisa falsa cuando están afuera, pero cuando están en la cama o escondidos, pues la gente ya está llorando por las deudas enormes que tiene. Pero a veces envidiamos la condición de otro sin ver más allá. Y aquí nos habla y nos dice en verdad Dios es bueno con Israel, con los de un corazón puro. O sea, que Dios mira más allá de solo lo que se ve. Pero Azafat casi fallece porque casi resbala, dice, porque envidiaba a los orgullosos, envidiaba al vecino, al sutano, al mangano, envidiaba al paseo de fulano. Y luego dice en el verso 4, Salmo 73:4, pareciera que vivían sin problemas. La palabra es pareciera. Aparentaban que no había ningún problema. Tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. Pareciera. Verso 5 dice, no tienen dificultades como otras personas. Sí, yo no estoy ahí. No están llenos de problemas como los demás. O sea, porque veo que mis problemas son tan enormes. Y quizás tengan una gran casa. Sí, es cierto. Quizás tengan una gran alberca. Quizás abran la cartera y traigan un montón de dinero ahí. Y si es cierto, quizás constantemente compran sus vitaminas o se van a hacer el ejercicio, etcétera, etcétera, sí. Y luego dicen en el verso 6, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. O sea, son orgullosos muchas veces, no todo el tiempo y no todas las personas, pero se ven orgullosos a los que
regularmente volteamos a ver piedras preciosas y se visten de crueldad. Ay, yo tengo que estar aquí en la iglesia, y yo tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer esto. Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrijan. O sea, es probable que te estés pasando por un proceso. Y si tú no miras la provisión de Dios en medio de tu condición, vas a mirar a otras personas y vas a resbalar tu pie. Corres el peligro de desviar tu caminar delante de Dios. Y en el verso 12 de Proverbios 3 dice, pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige a su hijo que se deleita en él. O sea, Dios nos ama y Dios nos corrige. Ve lo que nos dice en Deuteronomio, capítulo 8, verso 3 dice, cuando haya aumentado mucho el número de tu rebaño y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todos los demás, ten cuidado, ten cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. O sea, ¿cuántas de las veces buscamos la provisión financiera para disfrutarla y nos olvidamos de que el Dios Todopoderoso está de nuestras partes? El pie de Azafat casi resbaló porque empezó a mirar la prosperidad ajena y la deseaba. Volvámonos al Salmo 73, verso 6, dice, estos gordos ricachones, fíjense lo que dice, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan de solo maldades y en su orgullo procuran aplastar a otros. Y miramos la prosperidad, ¿no? Como los maleantes, ¿no? Los que ganan el dinero drogando a otras personas, robando. Y miramos la prosperidad de ellos, la arrogancia, la maldad, cómo buscan hacer mal. Y a veces queremos entrarle a ese negocito porque vemos dinero. Sigue leyendo y sigue diciendo Josafat, se jactan contra los cielos mismos. Se jactan contra el cielo mismo. ¡Qué tremendo! Se jactan del cielo mismo. Salmo 17:10 dice, no tienen compasión. Escucha cómo se jactan. O sea, no se miden. En el Salmo 119:70 dice, el corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas, decía David. Su corazón se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. ¡Wow! Engreídos. Y Josafat estaba viendo la prosperidad, pero a veces nosotros miramos también de esa misma manera. Proverbios 30:13 dice, contemplen a su alrededor contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Tienen los dientes como espadas y los cuchillos y los colmillos como cuchillos y devoran al pobre de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad. O sea, vemos todas estas cosas que suceden entre ellos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Santiago 3:6 dice, y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la encendió. Cuando la envidia, la contienda, cuando empezamos a hablar esas cosas, en el verso 10 pasó algo. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. La gente se confunde cuando se traga esas palabras. Y en el verso 11 dice, del Salmo 73 dice, ¿y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Y qué sabe Dios? ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? O sea, está hablando del orgulloso, del que no tiene temor de Dios, del que prospera sin Dios.
a sus propias fuerzas. En el verso 12 dice, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. O sea, esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Puede ser que sí están prósperos, pero mientras sus riquezas se multiplican, disfrutan de esa vida. En el verso 3 dice, ¿conservé puro mi corazón en vano? Azafat decía, ellos prosperan. Y yo, ¿conservé mi corazón puro en vano? O sea, no soy próspero, no tengo aquí, no tengo allá. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. ¿Cuántas veces la gente a veces se burla porque tú eres un misionero o eres un hombre que te has dedicado a la palabra de Dios y de repente tienes esta necesidad aquí, tienes esta necesidad de aquí y parece como si no tuvieras nada y como que no disfrutas de la vida? Pero vamos a seguir leyendo. En todo el día no consigo más que problemas. Así le parecía a Josafat. Cada mañana me trae dolor, decía Josafat. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. O sea, aguarden. En otras palabras, detente, no pienses más. Solo ve cómo estaba mirando en ese tiempo, cómo estuve mirando a aquellas personas. Pero dice, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, hubiera sido un traidor a tu pueblo. O sea, si me hubiera preguntado, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? O sea, ¿de nada sirvió que yo me haya apartado para Dios y yo hubiera vivido una vida así? ¿Valía la pena? Otra vez, Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Dios se acerca a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos dividir nuestra lealtad a Dios, mirando lo que el mundo tiene, observando lo que el mundo tiene, en vez de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y sigue diciendo, traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. O sea, querer entender al mundo, el por qué ellos tienen, es meterte en un problema. ¿Qué tengo que entender lo que el otro tiene o no tiene? Lo que yo tengo que entender es lo que Dios está hablando a mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí y cómo yo puedo disfrutar lo que yo tengo? En Proverbios 30, verso 2 dice, soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. Verso 3 dice, no he dominado la sabiduría humana ni mi corazón, ni conozco al santo. O sea, qué torpeza. Todavía no puedo entender la sabiduría humana. ¿Pero importa conocer la sabiduría humana? ¿O lo que importa es acercarte a Dios y limpiar tu corazón? Mantenerte en la limpieza de la que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios te pide? Entonces, dicen, volvamos al Salmo 73:16, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil es buscarlo. Entonces entré en tu santuario. O sea, en medio de toda esta situación, vea todos sus pensamientos. Vea la condición en la que se encontraba, en qué nivel bajo del momento se encontraba Josafat. En ese momento tan difícil, donde sus pensamientos fueron expresados aquí. Miró la condición de los demás. Casi, decía él, casi mi pie se resbalaba y tropezaba. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos.
En el verso 2 dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero, ¿dónde se detuvo? En el verso 17, entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Dónde lo entendió? Tal vez la sabiduría humana no la voy a entender, pero entré en el santuario de Dios y por fin entendí su destino. Amigo, entremos al lugar santo para entender a dónde yo voy. ¿Tú a dónde vas? ¿Y dónde van los que no tienen temor de Dios? En el verso 18 dice, en verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia la ruina. Al instante, dice, al instante quedan destruidos totalmente, consumidos por el terror. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, aguas. Mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que hice. O sea, miramos el corazón en la condición en la que Josafat en ese momento se encontraba. Y cuando entró al santuario, a la presencia de Dios, se pudo dar cuenta la condición en la que estaba. Fui tan necio y tan ignorante. Dios, mientras no entiendo mi corazón, mientras me aleje de tu presencia, mientras no busque tu rostro, mi pie puede resbalar. Pero tu consejo me guía y me conduces a un destino glorioso. Y luego dice Josafat, ¿a quién tengo en el cielo sino solo a ti? O sea, puede pasar muchas cosas, pero solo Dios nos puede sostener. Solo Él puede sostener tu vida, cualquiera sea la situación en la que estás pasando. En la debilidad o en el afán o en la tristeza, en la angustia, en el desaliento, en el desánimo, en cualquier cosa. Acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Y permite que el consejo de Dios te conduzca a un destino glorioso, porque solo tenemos a Él. Y lo dice, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, nuestros deseos se empiezan a desviar. Empezamos a ver a lugares distintos. Y luego dice, él llegó al momento donde dice, ok, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Quizás Josafat estaba enfermo. Quizás enfermo y desanimado por su condición. Pero cuando él entró a la presencia de Dios,
Cuando él buscó, volteó su rostro al Dios Todopoderoso, se dio cuenta. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Mi cuerpo puede estar enfermo y mi alma puede estar desalentada, debilitada, mi espíritu débil. Pero Dios es el que lo va a fortalecer. Él me toma de su mano y me saca al otro lado. Difícil es cuando nosotros, en vez de voltear al Dios Todopoderoso y seguimos envidiando la condición ajena a los que nos rodean, y vemos al maleante sano, corriendo, disfrutando, y nosotros no. Quitando la mirada de nuestro Dios Todopoderoso, puede ser que lo abandonemos, y al abandonarlo, nuestras vidas pueden ser destruidas por alejarnos de Él. Satanás, como león rugiente, busca ver a quién se devora. Entonces, amigo, levanta tus ojos al cielo, de donde viene tu socorro. Tu socorro viene de Dios, del Todopoderoso. Dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi fortaleza, y a todos les contaré las maravillas que Él hace. Hice al Dios Todopoderoso mi fuerza. Él es mi escudo, el que rodea mi cabeza. Él es mi guardador, el que me sostiene. Así que, amigo, yo te dejo esta mañana con este pensamiento. A lo mejor no estás viendo la de mañana, tarde, noche, pero en la hora que tú lo estás viendo, sin importar la condición que te encuentres, sin importar siquiera si estás viendo la prosperidad ajena de otra persona y tú te sientas que no tienes nada, lo tienes todo. Porque si Dios es por ti, no hay nada contra ti. Y en el momento podrás pasar tribulaciones o enfermedades, pero Pablo decía, para mí vivir es Jesús y morir es ganancia. Así que no la llevas de perder. Pero la maldad del que no teme a Dios es resbalarse hasta perder. Tú, tomado de la mano de Dios, vas a permanecer firme. Sé fuerte, sé valiente, porque Dios está contigo. No quites tu mirada del autor y consumador de tu fe. Dios es por ti y no habrá nadie contra ti. Gracias por acompañarnos en este tiempo de lectura y meditación de la palabra de Dios. Los esperamos al siguiente día. Bendiciones, siempre estaremos con ustedes. Un abrazo y que seas próspero, seas bendecido en todo lo que emprendes. Dios te bendiga.